Continuamos con las noticias, amigos y amigas, e informarles que el Frente Unitario de Trabajadores brindó una rueda de prensa para dar a conocer sus demandas sociales y las acciones a realizar frente a lo que catalogan como una crisis en el país. Durante estos últimos días, varias organizaciones se han pronunciado sobre este tema. Han pedido más atención en salud, educación y fuentes de empleo, así como la salida del presidente Guillermo Lasso. Para ello han anunciado acciones de protesta y movilizaciones a nivel nacional. Precisamente para esta semana, este miércoles 8 de marzo, en horas de la mañana y en la tarde, se tienen previstas movilizaciones por parte de colectivos de mujeres, quienes han anunciado una jornada de resistencia también para hacer pedidos frente al gobierno. Veamos en este caso qué acciones da a conocer el Frente Unitario de Trabajadores. Nuestro compañero Rolando Goyes nos amplía detalles a esta hora del día. Carapa informa. Y el país integra, compañeros, ¿cómo están? Buenos días. Y nos encontramos en la sede de la CEDOLS, en donde varias organizaciones sindicales darán a su punto de vista lo que ha sido también las últimas resoluciones de la Asamblea Nacional, las acciones que van a desarrollar en los próximos días y también cómo se va a conmemorar el Día Internacional de la Mujer. Al momento, Marcela Arellano, presidenta del Frente Unitario de Trabajadores, se está refiriendo. Escuchemos en estos momentos también a la representante del Frente Unitario de Trabajadores. Que implique el reconocimiento y la valoración social del trabajo de cuidado. El trabajo de cuidado que sigue estando en manos de las mujeres. Más de 30 horas, semanales, más de importantes jornadas de trabajo están sin remuneración y sin reconocimiento económico. El Estado debe valorar a través de una política que permita el acceso a salud, el acceso a pensiones, el acceso a condiciones dignas de trabajo de las trabajadoras del cuidado. Por ello, nos vamos a movilizar este 8 de marzo. Nosotros demandamos que ningún actor electorero se tome esta movilización, porque esta movilización implica reivindicaciones, implica que levantemos un proceso de lucha para conquistar derechos para las mujeres. Las mujeres somos más del 50% de la población ecuatoriana, no somos una minoría y estamos insertas en el mundo laboral en condiciones de precarización. Apenas el 26.5% está incorporada al mercado de trabajo adecuado. El resto está en trabajo no remunerado y en trabajo precarizado, en las escalas más bajas de la pirámide laboral. Esas son nuestras demandas y por eso nos movilizamos este 8 de marzo. Demandamos también al gobierno nacional que dé un paso al costado. No podemos continuar con este proceso de liquidación del país. El país en este momento se encuentra estancado por la falta de efectividad del gobierno. No ha sido capaz de resolver los problemas del fortalecimiento del aparato productivo, fortalecimiento del empleo adecuado, asegurar condiciones de seguridad para la población, pero también de seguridad para el ingreso de nuevas inversiones, asegurar lucha contra la corrupción y preservar los servicios públicos en manos públicas. Por lo tanto, demandamos también que el gobierno dé un paso al costado. Por favor. Ahora solo van a hablar las mujeres. Las maestras, el 8 de marzo salimos a las plazas y a las calles demandando educación, demandando inversión a este sector importante que este gobierno está violentando al emitir un reglamento que es una contrarreforma, que afecta a más de 4.500.000 niños, niñas y adolescentes y afecta también al magisterio. Es una regresión de derechos. Por eso, el 8 de marzo vamos a estar en la movilización en las 24 provincias del país. Por otro lado, queremos decirle al presidente de la República y a su vocero que la investigación del Gran Padrino no es una fábula. Eso se llama corrupción y que está plenamente comprobado. Esa corrupción que nos quita las medicinas,
esa corrupción que no permite que haya inversión en el ámbito social, esa inversión que nos quita el trabajo y que obliga por segunda ocasión en nuestro país a que migren y que muchos ecuatorianos y ecuatorianas en ese camino encuentren la muerte. Por eso exigimos a la Corte Constitucional que admita el informe de la Asamblea Nacional para iniciar un juicio político a quien en estos 2 años ha demostrado incapacidad para resolver los problemas estructurales del país, un gobierno que ha aupado la corrupción y que ha ingresado al narcotráfico en las esferas del Estado. Por eso, también anunciamos que desde el Frente Unitario de Trabajadores estaremos movilizados el 14 de marzo en defensa de nuestro Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Parte justamente de esa corrupción ha demostrado Guillermo Lasso al imponer en la vocalía de los trabajadores a Richard Gómez, quien no cumple con los requisitos. Y ahí está demostrado cómo es que actuaron para que esta vocalía esté asaltada y que ahora se gasten el dinero como ellos creen conveniente, como es que se quiera invertir $1 millón, más bien dicho, gastar $1 millón en la imagen del Seguro Social. La mejor imagen es combatir la corrupción adentro del IES. La mejor imagen es que el verdadero vocal de los afiliados esté en esa vocalía. La mejor imagen es entregar medicinas, que haya médicos, que haya mejor atención. Por eso, las mujeres este 8 de marzo estaremos en las calles y el 14 llamamos a la más amplia unidad a los demás sectores para exigir a este gobierno que dé un paso al costado y que la Corte Constitucional dé paso al informe de la Asamblea. Buenos días, compañeros de los medios de comunicación. Primero, un saludo por el 8 de marzo a las compañeras mujeres, una lucha reivindicativa clasista, histórica, al igual que todas las jornadas de movilización, al igual que el 1 de mayo. Este es un 1 de mayo de las mujeres, hecha por las mujeres, movilizada por las mujeres, históricamente, desde un hecho del asesinato de mujeres donde se conmemora y se hace esta infeliz recordación, viendo las condiciones precarias que vivimos trabajadoras y trabajadores. El país vive secuestrado de la corrupción, de las mafias del narcotráfico, de la inseguridad, de la falta de empleo, de la falta de salud y todas las condiciones necesarias para una reactivación del aparato productivo. Lo han dicho no solo los trabajadores, lo han dicho los inversionistas extranjeros, lo acaba de decir últimamente el embajador de Estados Unidos, cuestionando el tema de inseguridad para la inversión, donde también denunciaron la inserción del narcotráfico en los llamados narcogenerales. Se lo ha dicho por parte de los aparatos productivos del país. Frente a todo este aspecto aparece la corrupción, en donde se involucran funcionarios de confianza del presidente y también familiares. ¿Cómo puede el país entonces confiar en un gobernante donde directa o indirectamente está involucrado y está insertado las mafias del narcotráfico y nada se ha arreglado? Todavía tenemos el problema de las cárceles, todavía desde las cárceles se maneja la mafia, se maneja también las llamadas coimas o cohechos a comerciantes, a trabajadores, a empresarios, a pequeños comerciantes. Es decir, una ola de inseguridad que no permite la reactivación. Frente a todos esos hechos, el Frente Unitario de Trabajadores ha estado claro. Hemos exigido la renuncia del presidente porque el pueblo ya no confía en la palabra del presidente. Más allá de que en la Asamblea se haya logrado constitucionalmente también la revocatoria del mandato por la vía que se está haciendo, esperando el pronunciamiento de la Corte Constitucional,
el presidente debería tener la calidad ética de retirarse del cargo y renunciar y empezar un proceso de diálogo con las organizaciones de la sociedad civil, organizaciones de trabajadores, sociales, empresarios, para hablar de la reactivación, pero sobre todo para ir arreglando los problemas básicos del país. Hacemos un llamado a la convocatoria del 14 de marzo de parte del Frente Unitario de Trabajadores para ir a protestar contra estas condiciones de inseguridad. Lo acaban de mencionar, el tema del seguro social, algo parecido a lo que pasaba en la época del exdirector Espinosa, que está fuera del país y premiado con una embajada, donde $2 millones se invirtieron para la imagen del seguro social, y hoy vuelve a repetirse la historia. Es decir, no ha habido ningún cambio en favor de los afiliados y del pueblo en general. Por eso, hacemos un llamado nuevamente al pueblo ecuatoriano para esta movilización que reclamará la salida de un gobernante que ha sido incapaz de manejar la crisis en la que vive el pueblo ecuatoriano. Gracias. Preguntas. Sí, Fernando Reyes de los medios comunitarios. Sí, mencionan que van a estar atentos también y no obstante en movilizaciones del 14 para defender al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social y políticas del gobierno. ¿Consideran que también es oportuno en este momento donde la sociedad también está afrontando una serie de dificultades que el presidente Lasso dé un paso al costado? Precisamente porque el país ha estado detenido, no ha habido capacidad del gobierno de enfrentar la situación que estamos viviendo, el gobierno debe dar un paso a un costado. De lo contrario, el país seguirá profundizando la crisis, seguirá profundizándose la crisis y seguirá profundizándose el deterioro económico de las familias ecuatorianas y de la población en general. No puede haber peor paro que el paro que estamos teniendo, que hemos tenido durante estos más de casi 2 años de desgobierno de Lasso, ¿no? Lasso no ha sido capaz de traer inversión extranjera, no ha sido capaz de fortalecer el aparato productivo, no ha sido capaz de enfrentar la inseguridad diaria, cotidiana que estamos viviendo los trabajadores, la población en general, ¿no? Cada vez se profundizan más las condiciones de precarización en el empleo. No ha sido capaz de reactivar el aparato productivo y por lo tanto no hay empleo. Esas son las condiciones en las que estamos viviendo. ¿Y el 14 quién va a hacer la marcha y de dónde va a ser la marcha? El 14 nosotros hemos planteado que la movilización inicie en la Caja del Seguro. A partir de eso nosotros informaremos para dónde nos vamos a dirigir. Señor Villavicencio, pregunto, ¿no? ¿El gobierno será que le va a escuchar al FUC y va a dar un paso al costado? ¿El gobierno será que más vale ha anunciado que tiene el respaldo de las Fuerzas Armadas y de la policía para enfrentar la resistencia y las movilizaciones? Entiendo así. ¿Cómo entienden ustedes entonces estos anuncios que ustedes hacen y que el otro responde? Bueno, buenos días con todos y todas. La situación que vive el pueblo ecuatoriano luego de los resultados del 5 de febrero obviamente se han agudizado, tanto en el campo político, económico y social. La situación que vive el país, donde los que están pagando esas consecuencias es la inmensa mayoría de los ecuatorianos. Porque el presidente Lasso le ha venido mintiendo, engañando a los ciudadanos. Un ejemplo, el gobierno ha planteado que está combatiendo la desnutrición, pero resulta que somos el segundo país de Latinoamérica que no ha combatido, que no ha resuelto ese problema. El gobierno dijo que va a combatir la corrupción, venga de donde venga, cuando se posesionó el 24 de mayo y firmó el famoso decreto presidencial sobre la ética, la honestidad, etcétera. Sin embargo, el presidente 2 meses después de haberse posesionado, conocía
que sus colaboradores, que su cuñado estaba involucrado en actos de corrupción y no hizo absolutamente nada. Es evidente que existe claramente un tráfico de influencias del presidente Lasso y que autoridades como la policía y los generales que dice a hoy que le defienden también callaron, como el general Ponce, que estaba a cargo de esta investigación y ordenó archivar este proceso y destruir o desmantelar el equipo que estaba investigando. Recordarán los ecuatorianos que el presidente dijo que iban a ser todos ellos destituidos en el caso de María Bernal. Sin embargo, no lo hicieron. ¿Acaso se estaban pagando favores entre ellos? Los ecuatorianos no somos tontos. Y entonces, frente a eso es de que nosotros hemos venido planteando que el gobierno debe dar un paso al costado, porque ha pedido la calidad moral, ética, para gobernar. Y además, la inmensa mayoría de ecuatorianos le está pidiendo, exigiendo que dé un paso al costado. Y frente a eso, obviamente, van a haber varias acciones. Seremos parte de un día muy importante para los ecuatorianos, como es el Día de la Mujer Trabajadora, este 8 de marzo, donde los trabajadores seremos parte de estas acciones en todo el país. Pero frente a lo que está ocurriendo, el Frente Unitario convoca a una gran movilización, a una gran jornada de movilización para el 14 de marzo en todo el país, junto obviamente al seguro campesino, a los maestros, a la juventud, al pueblo ecuatoriano que está cansado por las políticas fondomonetaristas, por las políticas neoliberales. Recordémosle al país que el 13 de marzo también se conmemora un año más del Seguro Social. Y hoy el IES hay que defenderlo, porque el presidente, igual que en los actos de corrupción, frente al asalto a la vocalía del IES, ha callado. Y obviamente hay un pueblo que levanta su voz y dice que dé un paso al costado. Si dice él que la policía y los militares lo respaldan, también ahí se olvidó el compañero periodista que también dice que lo respalda la embajada de los Estados Unidos. Todos los gobiernos que han caído también han dicho lo mismo, pero hay un pueblo que está cansado de la política y no es la excepción de la del presidente Lasso, y frente a eso, obviamente, la Asamblea ha cumplido su papel, pero hoy la Corte Constitucional tiene que cumplir su rol de ser los jueces, de respetar la Constitución, y consideramos que hay las causales suficientes para el tema del juicio político. Pero para que no exista eso, el presidente debería dar un paso al costado y nos ahorramos un sinnúmero de procesos y sobre todo tranquilidad a los ecuatorianos. Muchas gracias. Una pregunta. Hay diferentes escenarios políticos que se están dando, por ejemplo, que puede existir el juicio político que debe ir a la Corte Constitucional para su admisibilidad. En este proceso puede el presidente llamar a muerte cruzada y disolver la Asamblea Nacional. La CONAIE advirtió de que... Y ahí estábamos escuchando a los principales también de el Frente Unitario de Trabajadores, quien está refiriéndose a lo que ha sido y serán las futuras acciones. Han señalado que para este 14 de marzo se tiene previsto una gran movilización para la defensa del seguro social, también en contra de las políticas del gobierno nacional. Han dicho que en cambio para este 8 de marzo, el Día Internacional de la Mujer, acompañarán a los diferentes colectivos de mujeres que realizarán una jornada desde las primeras horas al conmemorar su día. Es el informe que nosotros les tenemos. De aquí nos trasladamos hacia otro lugar para contarles más de lo que ocurra a nivel de la ciudad. Con esto regresamos a estudios. Corape informa. Y el Ecuador se integra. Le agradecemos a nuestro compañero Rolando Goyes por permitirnos conocer detalles del pronunciamiento que emite el Frente Unitario de Trabajadores. Aquí Marcela Arellano, representante, reconoció el trabajo de las mujeres, esto en el marco del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. Por ello anunció movilizaciones para este día, debido a que señaló las condiciones laborales de las mujeres son precarias en el país. Asimismo hizo un llamado al actual gobierno nacional para que dé un paso al costado. Por su parte, Isabel Vargas, presidenta de la UNE, dijo que la jornada
jornada de movilización de este 8 de marzo se dará en las 24 provincias del país. Y adelantó además que para este 14 de marzo también habrá una jornada de protesta frente a la situación que vive el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social y para pedir un paso al costado del presidente Guillermo Lasso, esto en medio de las denuncias de corrupción en el caso denominado El Gran Padrino.